Bueno, buenas tardes. Yo quería comentar un poco cuáles son los problemas que tenemos que resolver en ingeniería química y cómo resolvemos esos problemas de ingeniería química. Si quisiera, antes de comenzar la presentación, hacer una analogía con respecto de lo que nos ha comentado el profesor Amable Liñán. La diferencia que tienen el tipo de reacciones que nosotros nos enfrentamos es que nuestras reacciones son tremendamente lentas comparados con las velocidades que se producen las reacciones en combustión entre iones. Nosotros hablamos, las muy rápidas para nosotros son varios segundos, hablamos de minutos y hablamos de horas. Otra diferencia fundamental entre lo que yo voy a comentar y lo que ha comentado el profesor Amable Liñán es que su objetivo es la obtención de energía, nuestro objetivo es la obtención de productos. Pero el resto, como van a ver, es bastante parecido, viendo diferencias entre las dificultades que representan describir unos sistemas y las dificultades que representan describir otros sistemas. Pero más o menos tenemos que manejar las mismas ecuaciones de conservación, las mismas ecuaciones dinámicas más o menos simplificadas. Bueno, aquí he querido representar lo que es un proceso de fabricación nuestro. En este caso, lo que se trata es del proceso de hidrotratamiento de fracciones del petróleo. El hidrotratamiento de fracciones de petróleo se realiza con el fin de que aquellas moléculas que son alquenos, es decir, las olefinas, se hidrogenen y disminuir el contenido de esas olefinas en la fracción final. También se pretende que los aromáticos se hidrogenen y se transformen en cicloalquenos para no tener en el producto final esos compuestos aromáticos. También estas fracciones que se tratan por hidrotratamiento tienen derivados de azufre. El azufre hay que eliminarlo. Se elimina por rompiendo la molécula con el hidrógeno, tendríamos sulfídrico y tendríamos la molécula hidrogenada. Lo mismo ocurre con los compuestos de nitrógeno y oxígeno. Es decir, que con el hidrotratamiento, que es un proceso importante en la industria del petróleo, hidrogenamos olefinas, hidrogenamos aromáticos, quitamos azufre, quitamos nitrógeno y quitamos oxígeno como principales reacciones. Eso ocurre aquí. En el reactor para eso tenemos que incorporar el hidrógeno necesario. Entonces, los compuestos que tenemos que eliminar, como sulfídrico, amoníaco, etcétera, que se han formado, los eliminamos y después obtenemos los distintos tipos de productos. De esos productos hay una parte que son gases, moléculas que se han formado en el proceso que son muy ligeras y que no nos interesan, y estos serían los productos que nosotros al final vamos buscando. Es decir, que lo que sí quiero indicar con esto es que nosotros nos enfrentamos con un proceso donde se produce la reacción química, vamos a tener un gran número de especies químicas que van a reaccionar, se van a producir distintos tipos de reacciones y después vamos a tener que ir separando todo ese conjunto de productos. El hidrógeno en este caso lo reciclamos para que vuelva al proceso, por economía del proceso no lo vamos a tirar, y el resto de los componentes lo tenemos que separar en los productos que queremos. Toda esta parte de aquí está condicionada por qué es el comportamiento que tenga el reactor. Si el reactor, que es lo que tiene el primero de estos equipos que nos aparece aquí, si ese comportamiento del reactor es el adecuado, nosotros vamos a tener los productos que buscamos y vamos a disminuir considerablemente todos los gastos que tenemos. Yo me voy a referir a cómo se realiza el estudio fenomenológico de este tipo de reactores. Aquí tenemos una fotografía real. Ese es el equipo que utilizó Haber para hacer la síntesis del amoníaco. Este equipo tan pequeño es el que él utilizó para hacer la síntesis del amoníaco, que afortunadamente, gracias a esta síntesis, pues disponemos de abonos y podemos alimentarnos. Sin este invento, pues estaríamos pasando bastante hambre. El problema era, una vez que se había conseguido sintetizarlo en un pequeño equipo de laboratorio, cómo pasábamos al equipo industrial. Ese es el primer reactor que se construyó en la BASF. Entonces, este es nuestro problema. Cómo transferimos los datos desde el laboratorio hasta el equipo industrial. Cómo de algo que aparentemente no se parece en nada, somos capaces de llegar a ese equipo industrial que funcione en las condiciones que manejamos en el laboratorio y que funcione con seguridad y en condiciones económicas. Entonces, eso es lo que se llama transferencia de datos o cambio de escala. Para eso podemos utilizar dos estrategias. Una es el empleo de modelos físicos. El empleo de modelos físicos es hacer construcciones
cada vez de mayor tamaño. Partiríamos, por ejemplo, una de centímetros cúbicos, pasaríamos a litros, pasaríamos y así sucesivamente. Es un procedimiento con una serie de modelos físicos. ¿Qué hace falta para que ese procedimiento me dé buenos resultados? Que lo que ocurre en los equipos pequeños sea igual que lo que va ocurriendo en las distintas escalas. Si todo eso es lo mismo y funciona de la misma manera, acertaré. Si no, no acertaré. Es la limitación que tiene esto. Pero conceptualmente tiene un problema bastante grave. Voy a necesitar muchos experimentos. Voy a tener que ensayar distintas configuraciones experimentales porque no sé cómo va a ser al final. Tengo que ensayar distintas configuraciones a distintas escalas. Eso hace que el coste sea tremendamente elevado y además necesite mucho tiempo. Hoy en día la industria, cuando tiene un procedimiento, lo que quiere es lanzar el producto lo antes posible. Si tarda un poco más de tiempo, empiezan a dar las pérdidas. Es decir, hay que hacerlo rápidamente y esto es un procedimiento tremendamente largo. Este procedimiento es válido para aquellas compañías que tienen ya mucha experiencia en realizarlo. Puede ser más o menos manejable, pero las que no tienen experiencia, esto es inviable. Falta eso que se llama la experiencia práctica. Entonces, en lugar de este método, el método es recurrir a lo que se denominan modelos fenomenológicos. Estos modelos fenomenológicos hacen lo siguiente. Tienen un dispositivo experimental, que es ese pequeño equipo que he comentado antes para la síntesis de amoníaco, y en ese pequeño equipo lo que tenemos que hacer es identificar los fenómenos que se producen. Tengo que saber qué está ocurriendo en ese equipo experimental. Tendré que separar aquellos que corresponden a la reacción química de los que son específicos del equipo, porque lo que vamos a poder transferir es lo que es propio de la reacción química, no lo que es propio del equipo. Si no soy capaz de separar lo que es propio del equipo, voy a cometer errores. Y de esa manera obtengo un modelo de la reacción química que es independiente del equipo, y entonces eso lo puedo transferir. Y luego tengo el dispositivo final, que es el que quiero predecir su comportamiento. Entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo, identifico los fenómenos que van a tener lugar y describo cada uno de esos fenómenos. Acoplo esos fenómenos entre sí y tendré el correspondiente modelo. Entonces ese será el modelo del reactor con el que yo hago la predicción. Conceptualmente es sencillo, es saber qué es lo que desconozco, que es el modelo de la reacción química, qué fenómenos tengo en el dispositivo experimental, lo cual es sencillo, y después cuáles son los que voy a tener en el dispositivo final. Entonces me permite, con un modelo matemático, considerar cualquier tipo de dispositivo final siempre que sepa eso. ¿Qué problema tiene esto? Pues que en aquellos equipos que son difíciles de describir los fenómenos y de acoplarlos, tengo error. Entonces, en ingeniería o en la técnica, nosotros no nos podemos equivocar. Entonces, si no nos podemos equivocar, no tenemos más remedio que hacer un paso intermedio. Es decir, hacer una predicción más pequeña y comprobar si lo que estamos prediciendo está bien. Si no, si estamos seguros, no hace falta, se puede pasar del equipo tan pequeño que he enseñado antes a la grande. Normalmente, cuando se hace el cambio de escala con distintas unidades, al menos son necesarios 5 o 6 cambios de escala. Depende de la complejidad que tiene el proceso. Entonces, esta etapa de transferencia con estos modelos fenomenológicos tiene una primera etapa, que es el análisis, cuyo objetivo es obtener el modelo cinético, que incluye aquellos fenómenos que se pueden transferir. Entonces tengo que obtener datos experimentales e interpretar datos experimentales. Y una segunda etapa, que es la de síntesis, para obtener el modelo del reactor, y el procedimiento es acoplar ese modelo cinético con los elementos propios del equipo a simular y obtener la respuesta. Cómo se va a comportar ese reactor. ¿Qué fenómenos tienen lugar en los reactores químicos? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que describir en esos reactores químicos? Pues tengo reacciones químicas. Las reacciones químicas se van a caracterizar por 2 parámetros fundamentales para nosotros: la velocidad, es decir, si son más o menos, hablo de velocidades, no de las que decía el profesor Amable Liñán, hablo de otro nivel de velocidades, y la selectividad. Al producirse muchas reacciones, a mí me interesa saber si esas reacciones van en la dirección del producto que quiero. Es algo que nosotros necesitamos conocer de las reacciones químicas, y necesito pues, saber calores de reacción, constantes de equilibrio, etc. Tendremos también fenómenos de transferencia de materia. Tenemos transferencia de materia en la fase, si tengo una sola fase. En esa propia fase tengo transferencia de materia. Y si tengo más de una fase, tendré transferencia de materia entre esas fases. Hay sistemas como el que yo he puesto antes que tiene 3 fases: hidrógeno en fase gas, el hidrocarburo en fase líquida, el catalizador que es sólido. Entonces tengo fenómenos de transferencia entre las 3 fases. Tengo también transmisión de calor.
transmisión de calor con el exterior, porque tendré que aportar el calor si la reacción es endotérmica, sacar el calor si la reacción es endotérmica y a la velocidad que quiera para conseguir el perfil de temperaturas que necesite. Y dentro también del propio reactor, siempre que tenga diferencia de temperaturas entre dos puntos, tendré también un transporte de calor. Y tendré también transporte de cantidad de movimiento. ¿Cómo describimos nosotros o cómo utilizamos el transporte de cantidad de movimiento? Nosotros lo manejamos fundamentalmente de dos maneras. Una, necesitamos saber cuál es la pérdida de carga, porque la pérdida de carga la necesitamos porque en las reacciones en fase gas la presión afecta a la velocidad de reacción. Luego yo tengo que saber cuál es la presión parcial de cada componente. Necesito saber cuál es la pérdida de carga a lo largo del sistema. Necesito también saber cuál es el perfil de velocidades en principio. Si trabajo en régimen laminar, pues y un fluido newtoniano tendré un perfil parabólico, pero normalmente trabajamos en régimen turbulento. Entonces, en ese caso de régimen turbulento, tenemos que hacer aproximaciones, desde las más sencillas que tengo perfil plano, y sobre eso vamos incorporando otros mecanismos de transporte como son mecanismos difusionales. Y este es el conjunto de fenómenos que tenemos. Esta es la etapa de transferencia de análisis, dispositivo experimental, tendré los resultados, mediante el análisis separaré aquellos que son propios del equipo experimental, por eso el equipo experimental lo elegimos nosotros. ¿De qué manera elijo el equipo experimental? Aquel que sea más sencillo de caracterizar sus elementos macrocinéticos. Si elijo bien el equipo experimental, eso es muy sencillo de identificar. Si elijo mal, eso es difícil. Y tendré lo que es transferible. Entonces, tendré aquí ya etapas que sean transferibles, además de lo que es la propia reacción química, de la cinética de las etapas. Y aquí sí quiero hacer un comentario porque lo he puesto en verde, las etapas transferibles. Mientras que los procesos de naturaleza física, como transferencia de materia o transmisión de calor, nosotros sabemos por qué ley se rigen. Y sabemos también cómo estimar su coeficiente. En el caso de las reacciones químicas, no sé ni cuál va a ser su modelo cinético, ni cómo estimar las constantes cinéticas. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, que mientras que en otras etapas físicas que yo puedo también transferir, dispongo de esas leyes, en el caso de la ecuación química, de la ecuación cinética química, siempre la tengo que determinar. Y esta sería la etapa de síntesis. Tendría el modelo cinético transferible, que sería la etapa química, elementos macrocinéticos, pues cómo es el contacto entre las especies que tengo que describir, cómo es el intercambio con el exterior y qué dimensiones tiene. Con eso tenemos el modelo del reactor, aquí he puesto unas ecuaciones para un modelo muy sencillo y de esa manera para este equipo nosotros predecimos lo que queremos saber, cuál es la conversión y cuál es la temperatura, que sería lo primero que tenemos que predecir. Un problema que tenemos siempre, prácticamente en casi todos los procesos de interés industrial, es que nos encontramos con un gran número de reacciones químicas. Al tener un gran número de reacciones químicas, nosotros tendremos que ver cuántas restricciones tenemos en el sistema. Entonces utilizamos la matriz de los coeficientes estequiométricos. Cada una de las especies químicas están representadas sus componentes por un coeficiente. Entonces, a partir de aquí obtenemos esta matriz. ¿Qué es la matriz de los coeficientes estequiométricos realmente? Aquí tenemos la conservación de todos los elementos químicos que intervienen y aquí tenemos todas las especies de los elementos que intervienen. Como los elementos químicos en las reacciones químicas se conservan, el producto de esta matriz por el cambio de número de moles necesariamente tiene que ser cero, como consecuencia de la conservación. Entonces, a partir de esta matriz determinamos cuántas son independientes, que será el número de ecuaciones que disponemos, y cuántas incógnitas tenemos. Entonces, de esa manera, yo planteo tantos balances de materia como ecuaciones tenga que calcularme. Es decir, si yo tengo tantas ecuaciones independientes, el resto de los componentes lo calculo resolviendo esa matriz a partir de los que determino. Entonces utilizo tantas ecuaciones como necesitamos. Esto a veces hay algunos trabajos en bibliografía que están mal hechos precisamente porque están utilizando combinaciones lineales de ecuaciones. Este es el primer análisis que hay que hacer en ingeniería. Generalmente en química lo que utilizamos son los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos no son más que los números que multiplican en una reacción ajustada a cada una de las moléculas para que se conserven los elementos químicos. ¿Por qué pongo esta transparencia y por qué la necesitamos nosotros? Porque tendré que relacionar las velocidades de producción con las velocidades de reacción, que lo tenemos puesto aquí. ¿Por qué necesito esa relación? El número
de velocidades de producción, los componentes es una cosa y las reacciones químicas es otra. R sub J son las velocidades de producción de los componentes clave, de los que son necesarios para describir todo el sistema. Pero en cambio las reacciones químicas no necesariamente son iguales al número de velocidades de producción. Yo puedo tener varios caminos de reacción para un determinado compuesto. Por lo tanto, una determinada velocidad de producción de un componente puede tener un conjunto de reacciones químicas, que es lo que tenemos ahí. Son dos cosas diferentes, lo que es velocidad de producción y velocidad de reacción. Entonces, esta información es la que nosotros sacamos en el dispositivo experimental. ¿Qué otra cosa tenemos que saber sobre las reacciones químicas? Pues cuáles son las magnitudes que le van a afectar. En el caso de las reacciones químicas, la etapa química, como sabemos, depende de la composición de la temperatura y de la presión, y de nada más. Si yo soy capaz de saber cuál es la composición, la temperatura y la presión en cada punto, en el caso de reacciones homogéneas lo tengo resuelto. En cambio, en el caso de las reacciones heterogéneas, además de las variables que me afectan a la etapa química, tengo las etapas físicas, que eran la transferencia de materia entre fases, que dependerá del tipo de reacción heterogénea, y de la transmisión de calor entre fases, que también dependerá del tipo de reacción. Luego, todo eso tendré que describir para expresar esa velocidad de reacción. Yo voy a referirme a un caso concreto, y simplemente para ir plasmando todas estas ideas en un caso concreto. He elegido como caso concreto los reactores de lecho fijo, que son quizás los que más se utilizan en la industria, los más importantes en la industria, de los que más hay, son estos reactores de lecho fijo, y no son, digamos, de los más difíciles, ni mucho menos. Entonces tenemos una gran variedad de configuraciones, hay adiabáticos, hay isotermos, hay entrediabáticos e isotermos. Las características que va a tener ese reactor depende de la reacción, y esta tendencia cada vez más se va, en la industria química, se va a adaptar el tipo de reactor a lo que demanda la reacción química. La temperatura tiene que alcanzar el valor apropiado, y es difícil conseguir la isotermicidad. A mí me interesa la isotermicidad por temas de rendimientos. Si yo tengo que dirigir la reacción en el camino que quiero, para eso tengo una temperatura adecuada y es donde tengo que dirigirlo. Bueno, cada una de las reacciones pues tienen unos problemas específicos. Por ejemplo, en las reacciones exotérmicas yo tengo que conseguir una determinada conversión. Si trabajo a temperaturas altas, voy a tener velocidades de reacciones grandes, pero la conversión de equilibrio es pequeña, no me sirve. Tendré que buscarme algún sistema que a medida que me voy aproximando al equilibrio vaya haciendo que la temperatura baje. En el caso de reacciones endotérmicas ocurre lo contrario. Si yo quiero conversiones grandes, necesito temperaturas grandes y además también tendré velocidades de reacción grandes. Y con el catalizador pues también se puede estropear. Este es un ejemplo de tres tipos diferentes de estos reactores de lecho fijo. Aquí es un solo tubo, estas son las partículas de catalizador. Este es un sistema que tiene tres lechos, intercambio de calor entre medias, y este es un reactor multitubular. Cada uno de esos tiene una aplicación dependiendo del tipo de reacción, pero en todas ellas hay una cosa común. Lo que hay dentro de todas ellas son estas pequeñas partículas, alguna de esas. Esas partículas tienen del orden de unos milímetros. Estos lechos tienen varios metros de diámetro y varios metros de altura. Entonces, lo que nosotros realmente tenemos que ser capaces de pasar es lo que experimentamos en un laboratorio, que prácticamente son 5 o 6 de esas partículas, ahí. Y tratar de no equivocarnos y no pasar por cambios de escala. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con el modelado fenomenológico que comentaba antes, que lo voy a ir diciendo. Primero nos encontramos con una transferencia de materia desde el fluido, desde el gas que atraviesa las partículas hasta la superficie de la partícula. Eso nosotros lo describimos, lógicamente, con la ley de Fick. Pero como en la película no tengo reacción química, porque la reacción solo ocurre en la partícula de catalizador, en la película la velocidad de transferencia es constante. Por lo tanto, yo puedo definir un coeficiente K sub G, que es el coeficiente de difusión entre el espesor de la película. Este K sub G, ¿qué problema tiene? Que al ser un coeficiente fenomenológico yo no lo puedo calcular, lo tengo que estimar de correlaciones. Entonces nosotros disponemos de este tipo de correlaciones, que las tenemos en bibliografía, hay que saber elegir cuál de esas correlaciones es la adecuada, con lo cual esta correlación del Sherwood en función del Smith y del Reynolds, nosotros calculamos el valor de K sub G. Tengo también una transmisión de calor a través de la película. Tengo la ley de Fourier, me ocurre exactamente igual, no tengo generación de calor en la película, por lo tanto defino un coeficiente H.
Este coeficiente H, igual que antes, lo calculo a partir de esas correlaciones, donde tengo los equivalentes números térmicos a los números de materia. Luego tengo, una vez que lo tengo en el exterior de la partícula, tiene que entrar dentro de la partícula, pero cuando entra dentro de la partícula, simultáneamente se está produciendo la reacción. Ahí no tengo más remedio que utilizar ley de Fick y ley de Fourier, y los correspondientes coeficientes los tendré que calcular de alguna manera. Aquí, como son coeficientes de difusión, los puedo calcular dependiendo de cómo sean las partículas. El siguiente fenómeno que tengo, ya he descrito, dos de materia y dos de calor. El siguiente que tengo es la reacción química. Normalmente en catálisis el tipo de reacciones, el tipo de ecuaciones cinéticas son de este tipo, porque las reacciones catalíticas corresponden al resultado de tres etapas. Nosotros muchas veces trabajamos con ecuaciones potenciales de este tipo. ¿Por qué trabajamos con ecuaciones potenciales de este tipo? Porque este término de absorción es prácticamente constante. No trabajamos en un intervalo grande de conversiones porque no interesa desde el punto de vista de producción. Si interesara no hay problema. Esa es la razón de que muchas veces manejamos ecuaciones potenciales en lugar de ecuaciones hiperbólicas. ¿Qué tenemos que hacer? Si supongamos que la partícula es esférica, pues tendré que plantear la ecuación de conservación. Entrada, velocidad de producción y salida. Como los procesos de difusión están referidos, la magnitud extensiva es la superficie y los procesos de reacción es la masa, tendré que establecer la relación entre masa. Y tengo la ecuación de conservación de materia en una partícula, con sus correspondientes condiciones de contorno. Exactamente lo mismo hago para energía, y tengo las dos ecuaciones de conservación con sus condiciones de contorno en este caso. Y así puedo saber cómo son los perfiles y luego calcular cuánto vale la velocidad de reacción en función de los correspondientes módulos. Para una ecuación potencial, pues solamente tengo esos tres módulos y aquí lo tengo resuelto. Eso, desde el punto de vista de diseño, me sirve porque no tengo que resolver cada vez este sistema. Luego tengo que simular el lecho, el tubo. En el tubo tengo que plantear las ecuaciones de conservación no de un componente, de tantos componentes como componentes clave determinados. Normalmente estamos manejando en muchos procesos entre 5 y 10 componentes clave. Es decir, que son 10 ecuaciones de este tipo. Tenemos la ecuación de conservación de energía, aquí tengo la ecuación de pérdida de carga que tengo en el tubo y aquí tengo las ecuaciones de contorno. Aquí he puesto dos para justo en la pared, dos formas de esa ecuación de contorno. Una cuando conozco la temperatura de la pared y otra cuando igualo el transporte por conducción al transporte por difusión, por convección. Transporte por conducción, transporte por convección en la pared de calor, según la información que tengamos. Y esto es lo que nosotros tenemos que resolver. En el caso del modelo heterogéneo de un lecho fijo, yo aquí no sé cuánto vale la concentración en superficie. Entonces, además de las dos ecuaciones que tenía antes, tengo que incluir también el acople del transporte externo con la reacción química, tanto de materia como de calor. ¿Por qué no pongo también? Tendría que incluir, si quiero, también las que he puesto para una partícula, que también las necesitaría. Esas no las he puesto aquí porque, como tenía el eta, que lo relacionaba con los tres módulos adimensionales, ese eta lo sustituye en la velocidad de producción. Y me he resuelto, desde el punto de vista de computacional, el problema ese. ¿Qué ocurre con esto? Pues que yo, dependiendo de cuál sea el modelo que elija, voy a tener un gran número de parámetros, que son estos que tengo aquí. Puedo elegir. Y voy a calcularme, si utilizo un modelo de dos dimensiones, la concentración y la temperatura en función del radio, en función de la altura, porque tengo geometría cilíndrica. Si quiero una sola dimensión, considero que para el radio no tengo variación, con lo cual solo calculo en función de z. El cálculo lo haré más o menos complicado dependiendo de la complicación que tenga el modelo. ¿Qué problema tiene para nosotros la complicación del modelo? Los errores. Un modelo que incluya todos los fenómenos que yo he descrito necesita todos esos parámetros. Muchos de esos parámetros los tengo que estimar de correlaciones de bibliografía. Solo, no están las constantes cinéticas ahí, esas son las que yo he medido en mi laboratorio. Las demás las tengo que estimar. Cada vez que hacemos una estimación tenemos un error. A veces esos errores son del 10%. Cuanto más parámetros vayamos introduciendo, el error puede ser demasiado grande, me puede ir creciendo, entonces puedo cometer un error. Entonces siempre trabajamos con el modelo más sencillo posible. Para eso tenemos unos criterios que nos determinan cuáles son los que puede ser. Entonces, como conclusión, diría que el modelado fenomenológico
necesitamos identificar los fenómenos que tienen lugar, describir cuantitativamente cada uno de ellos con sus leyes, estimar los parámetros o medirlos y acoplar los fenómenos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos construir el equipo. He puesto el ejemplo de que solo tengo una fase líquida con una fase gas. Imagínense lo que son, por ejemplo, dos fases fluidas, un gas con un líquido, a ver cómo mido las áreas de contacto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un poco cómo trabajamos en ingeniería química con los modelos fenomenológicos. Pues muchas gracias.